Hola, buenos días. Damos un minutito más y arrancamos enseguida. Bueno, pues vamos a empezar. Nada, primero, pues, buenos días a todos, todas. Agradeceros la asistencia en una semana un poco especial en Cantabria, vacacional. Y agradecer también a Emilio Murcia y Unai Martínez, que son los ponentes de la jornada de hoy. Yo soy Francisco Dueñas, de la Cámara de Comercio, responsable del programa Acelera Pyme. Simplemente voy a hacer, como muchos ya veo entre los asistentes que ya nos conocéis, una presentación breve de este webinar, ya que lo enmarcamos dentro del programa Acelera Pyme, financiado por fondos FEDER, Cámara de España, Red.es y la Secretaría de Estado de Digitalización y Inteligencia Artificial. Y lo que queríamos es hoy dar a conocer una novedosa metodología para intentar identificar procesos en nuestras empresas en los que aplicar inteligencia artificial, ¿no? Esta iniciativa también se enmarca un poco dentro de una de las patas principales del programa, que es el dar a conocer tecnologías, cualquier tipo de iniciativa y al mismo tiempo incrementar muchas competencias digitales en otras empresas, ¿no? Simplemente recordaros que la presentación se va a grabar, luego ya al finalizar el webinar haremos difusión del mismo a los que estáis asistiendo y también a través de nuestras redes. También saludar y agradecer a los que nos estáis escuchando online, offline, a través de nuestro canal de YouTube, donde subiremos este webinar. Y recordaros que todos los miércoles estamos con alguna iniciativa dentro del programa Acelera Pyme. Os invitamos a través de la página web de la Cámara a que os registéis y os apuntéis al resto. Yo creo que hay iniciativas de todo tipo. Y a los asistentes recordaros que tenéis en la parte de abajo de vuestra pantalla tenéis un chat si alguno tiene algún problema de oye, no oigo o se ve mal, y otra pestaña de preguntas y respuestas que queráis hacer llegar a los ponentes. Nada, simplemente os agradezco la asistencia y nada, voy a dar paso si queréis a Emily Murcia de Deep Intelligence y a Unai Martínez de Spotic. Espero haber acertado con los nombres porque los nombres en inglés a veces no saben el acento donde ponerle. Y sin más, Emily, te lo dejo a ti todo y nada, fuerte. Pues muchas gracias, buenos días a todos. Y mi nombre es Emily Murcia, soy co-founder en Deep Intelligence y somos una empresa de prácticamente tenemos un año y poco, y nuestro cometido dentro del ámbito de la inteligencia artificial era intentar hacer llegar esa inteligencia artificial a todo el mundo, y lo primero que hemos puesto en el mercado es una metodología que os vamos a contar, y una metodología la cual está dirigida sobre todo para todas aquellas empresas que quieran empezar a identificar necesidades de inteligencia artificial en sus procesos. Unai, preséntate. Vale, ok. Pensaba que luego me tocaba. Nada, yo soy Unai, soy CEO de la empresa Scutic, una empresa ubicada en el Parque Tecnológico de Miramón, en Donostia. Y bueno, nosotros somos una empresa de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Llevamos ya aproximadamente 9 años, que se dice pronto, aplicando esta tecnología en diferentes sectores, en diferentes empresas. Y actualmente, además de eso, somos partners de la metodología que aplican desde Deep Intelligence, conocida como IBISFI, la cual, bueno, pues nos ha servido muchísimo para poder llegar, para tener un acercamiento, que si queréis, más llano hacia nuestros clientes potenciales. Pero bueno, luego más adelante ya trataremos este tema más a fondo. Ok, os comparto la presentación. Como decía Unai,
IBISFI es el nombre de la metodología, nosotros somos Dial Intelligence, Scutic es uno de nuestros partners, y de entrada lo que os queríamos contar un poco es por qué nació esta metodología. Esta metodología nació porque nosotros identificamos en el mercado una problemática y era de que las empresas tenían dificultad en demandar el uso de la inteligencia artificial. Era un tema complejo y pensamos que tendría que llegar ese mensaje a las empresas no desde la parte tecnológica, sino desde la parte del negocio. Y para que el negocio pudiese participar de la identificación de un ítem, como es la inteligencia artificial, que de entrada se ve muy distante, creímos oportuno el poder entrar a través de una metodología de ejecución rápida que está estructurada en 3 pasos. Los 2 primeros, que son la parte del Discovery y el Canvas, se ejecutan en un concepto de dinámica conjuntamente con los trabajadores de la empresa, los trabajadores de los departamentos core de la empresa, y luego a posteriori se facilita un entregable que es la estrategia, donde se explica y se pone en contexto todo aquello que hay que empezar a trabajar una vez se ha identificado esa necesidad de inteligencia artificial. ¿Cómo funciona la parte de Discovery? La parte de Discovery se basa en un juego, es un juego donde hemos estudiado 150 casos de uso de inteligencia artificial, de ahí hemos extraído una serie de frases que las hemos incorporado en 41 cartas y estas cartas están estructuradas en tres colores. El color azul identifica necesidades de entender qué es lo que está ocurriendo, el color verde identifica la complejidad, todo aquello que de manera se podía resolver pero era demasiado complejo y ahora con inteligencia artificial sí que se puede llegar a esa solución. Y el color amarillo incide en todo aquello que la empresa utiliza como decisión a través de la intuición. A partir de aquí, las frases, lo que hay que hacer es leer estas frases son leídas por los directivos de la empresa y a partir de aquí tienen que interpretar esa frase con la asociación de esa problemática a su negocio. Si eso ocurre, seleccionan esa carta y así van eligiendo de esas 41 cartas las que ellos creen que forman parte de esas evidencias con su empresa. A partir de aquí, lo que utilizamos es una especie de framework, es un contexto en el cual se está ejecutando esta dinámica y se posicionan estas cartas dentro de este framework. Una vez ya las tenemos elegidas, normalmente se eligen unas 10 o 12 cartas de las 41 existentes. El siguiente paso dentro de la parte del Discovery es poder llegar a priorizar esas cartas. ¿Por qué las queremos priorizar? Para que el negocio nos diga dónde creen ellos que colocarían la carta en un cuadrante donde la parte de la izquierda son necesidades inmediatas para el negocio, la parte derecha son necesidades más a futuro, en la parte superior serían cuando ellos creen que estas necesidades están ya preparados para llevarlas a cabo, haciendo referencia a la capacidad de datos para poder entrenar estos modelos, y luego la parte inferior sería que no están tan preparados. Con esto conseguimos que de las 10 cartas, 12 cartas que puedan aparecer, se prioricen y tengamos ya una primera foco para empezar a trabajar en la segunda fase de esta dinámica, que es la parte del Canvas. ¿Qué hacemos con cada una de las cartas elegidas? Trabajamos en un formato Canvas. Este formato Canvas es un poco una manera de trabajar que el negocio ya conoce. Evidentemente, seguramente ya han trabajado en Canvas Business Administration o en algún tipo de Canvas. Y nosotros lo que proponemos es que el negocio nos empiece a informar sobre temas como, por ejemplo, pues cuál es el valor que ellos creen que va a aportar esta inteligencia artificial al negocio, cuál va a ser el outcome data, es decir, cuál va a ser la salida de esta inteligencia artificial que ellos van a consumir. Vamos a trabajar sobre la parte del dato, en cuáles son las fuentes de datos que ellos creen que son necesarias para entrenar a estos modelos, qué tipo de datos creemos que son, si esa data tiene que preprocesarse. Siempre es información alto nivel porque estamos hablando con gente de negocio. Pasamos por encima también de la parte regulatoria y de la parte ética, para luego acabar en estos 3 cuadros de color azul, ¿vale? Que identifican mucho cuál es el retorno que va a tener la empresa en la implantación de esta IA en tanto en cuanto a valores económicos, valores
relacionados con el cliente o sociales o de organización. Trabajando cada una de las ideas o cada una de las problemáticas con este Canvas, al final lo que obtenemos es un briefing a alto nivel que nos permitirá luego trabajar la parte de la estrategia. Esta parte de estrategia ya es una tabla en la cual nosotros proponemos una serie de información que es necesaria informar a negocio de lo que ha sucedido en la dinámica, y de entrada lo que se pretende aquí es crear un roadmap de todo aquello que la empresa tiene que empezar a trabajar, porque obviamente en el momento que se identifican esas necesidades en negocio, seguramente, normalmente pasa, la madurez del dato o la capacidad de cantidad y calidad del dato pues no es el esperado, con lo cual hay que empezar a trabajar seguramente la parte del dato y posteriormente empezar ya a trabajar con el objetivo de poder entrenar estos modelos. En definitiva, y como última slide, lo que sí que para nosotros es una frase que creemos que es muy real, es que en toda empresa existen inteligencias propias, las cuales se han creado a través de los años y la experiencia de los trabajadores. Encontrarlas y poder digitalizar es el reto, ¿vale? Y ese reto es al cual nosotros hemos dado como una posible solución la metodología. Esta es rápidamente la presentación de la metodología, ¿vale? Nosotros, implementar esta metodología, hemos elegido varios canales y un canal es un canal de partners especialistas en desarrollo de inteligencia artificial. Y uno de los partners que trabaja con nosotros es Scutic, y hemos invitado a Unai para que nos cuente cómo ellos han adoptado el tema de la metodología y cómo aplican esa metodología dentro de su modelo de negocio. Unai, cuando tú quieras. Sí, a ver, voy a compartir pantalla yo también. Vamos a ver. Vale. Bueno, muchas gracias por darme la palabra, Emily. Efectivamente, nosotros somos Scutic, somos partners de Year Intelligence, en este caso aplicando la tecnología Ibisfy que acaba de explicar Emily. Ya lo he dicho antes, pero bueno, nosotros somos una empresa de inteligencia artificial que llevamos aplicando esta tecnología hace ya 9 años, ¿de acuerdo? Y en este transcurso, pues bueno, pues hemos aplicado diferentes tipos de soluciones en diferentes sectores, tanto industrial como sector servicios, así como diferentes de aplicaciones, pues como pueden ser planificadores, pueden ser soluciones orientadas a las ciudades inteligentes, pueden ser soluciones orientadas a la optimización de cadena de suministro, esto ya es una solución más orientada a gran empresa, bueno, y un largo etcétera. Incluso tenemos una escuela de inteligencia artificial. Efectivamente, en el transcurso de todo este tiempo, al final, el desplegar una solución de inteligencia artificial nos obliga a pasar por diferentes etapas, ¿vale? Pues una etapa es la de diseño, y es un poquito la que cubre actualmente, en nuestro caso, la aplicación de la metodología Ibisfy. Y luego están las 2 etapas derivadas de esta parte de diseño, que son ya partes quizás más técnicas, más tecnológicas, que es el cómo trabajamos ese dato para posteriormente aplicar una algoritmia, un modelo que pueda dar esa solución que hemos diseñado en un inicio, ¿vale? Nosotros en la empresa Scutic, en sus inicios, luego en el transcurso del tiempo hemos ido cambiando bastante nuestro perfil, pero en sus inicios éramos una ingeniería, básicamente, éramos un perfil muy, muy técnico, y a la hora de aplicar inteligencias artificiales en las empresas, nos dábamos cuenta que al final, en el 99% de los casos, el dato venía corrupto, ¿vale? Venía sucio, venía con inconsistencias, venía, pues como muy desorganizado, ¿no? Y además, sobre todo en gran empresa, estaba como muy departamentalizado el dato, ¿no? Había diferentes fuentes de datos, diferentes aplicativos digitales que se utilizaban en el día a día, pero que sin embargo no estaban englobados bajo un prisma, bajo una visión de sentido de negocio, ¿vale? Había dato, se estaba guardando dato, pero no se estaba explotando, ¿no? Nosotros que venimos del mundo de la aplicación de la inteligencia artificial veíamos que, por un lado, el discurso, la literatura, la película que nos estaban trasladando desde los medios, básicamente era que, poco menos que la inteligencia artificial, la digitalización, la industria 4.0, era un coser y cantar, ¿no?
prácticamente en 2, 3, 4 años todas las empresas iban a estar digitalizadas y el paradigma 4.0 prácticamente nos lo íbamos a saltar y íbamos a saltar a 5.0, ¿no? La realidad es muy testaruda y realmente, o sea, a la hora de aplicar inteligencia artificial hay un gap, hay un cuello de botella que en aquel entonces, cuando nosotros trabajamos en este tipo de soluciones, casi era insalvable, ¿no? Y era, bueno, a ver, los modelos de inteligencia artificial necesitan, para entrenar modelos, necesitan que el dato esté limpio, que esté trabajado, que tenga sentido de negocio. Y como en el 99% de los casos el dato venía desorganizado, eso nos obligaba de alguna manera a los analistas a trabajar pico y pala con el dato y organizar ese dato de manera manual para luego finalmente aplicar la inteligencia artificial, ¿no? Esa parte más mágica, más visual. Claro, nos dimos cuenta que eso no escalaba, que la tendencia, si bien era cierto que la inteligencia artificial poquito a poquito parecía que estaba entrando en el mercado, estábamos casi seguros que en 10, 15 años la inteligencia artificial, la aplicación y la escalabilidad de la inteligencia artificial se iba a convertir prácticamente en una commodity. Y nos pusimos manos a la obra. Nosotros empezamos a desarrollar en aquel entonces un producto que nos ayudaba a acelerar muchísimo la organización del dato para luego aplicar algoritmia, ¿no? Este producto se llama Alchemy ML. Y en este caso, pues de alguna manera, perdón, me he saltado la diapositiva, teníamos más o menos acelerado el proceso de organización del dato, de consultoría del dato, más la parte de algoritmia, ¿no? Pero se nos quedaba un poquito cojo la parte de diseño. Más cuando nosotros, viniendo de un mundo puramente ingenieril, pues seguramente nuestro acercamiento al cliente era muy técnico, muy tecnológico y muchas veces el cliente no nos entendía, ¿no? Entonces, veíamos por un lado pues, que es que las estrategias digitales diseñadas muchas veces eran ineficaces por una falta de metodología. Tal y como ha dicho antes Emily, había cierta intangibilidad en tanto en cuanto a la inteligencia artificial se refiere. Es cierto que es una gran palabra que engloba muchísimas cosas, incluso dentro del mundo de la inteligencia artificial hay muchas ramificaciones, pero bueno, luego traducir eso, aterrizar eso a tecnología que pueda aplicar uno en su negocio, pues bueno, pues hay un salto cualitativo muy importante, ¿no? Y luego, en cuanto a la indefinición, ¿no? O sea, el definir ese caso de uso que realmente impacta en mi negocio, donde el retorno de inversión esté justificado, donde podamos poner de manera numérica cómo va a impactar esta inteligencia artificial, cuánto tiempo voy a necesitar para aplicar esta inteligencia artificial, cuál es el alcance, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues había una indefinición. Nosotros es cierto que hacíamos trabajos de consultores sin darnos cuenta, ayudábamos en ese camino, pero bien es cierto que echamos de falta una metodología, así como teníamos aplicado una metodología propia para esa consultoría del dato y para esa algoritmia, que nos aceleraba muchísimo, estábamos buscando una metodología en la cual apoyarnos para ayudarnos en esa parte de diseño, ¿no? Y dimos con Emily y su equipo, nos explicaron esta metodología de cartas. Por un lado, el hecho de que existan unas cartas ya lo hace diferente, porque bueno, ya es tangible, es algo que tú tocas, empiezas a hablar, incluso esas metodologías tan frescas, tan ágiles, pues pueden resultar un tanto atractivas. Luego, realmente se ve que aquí hay un trabajo muy bueno a la hora de diseñar las preguntas o las cuestiones que se plantean en las preguntas. Trazar esa línea una vez que se trabaja con las cartas y llevarlo a un framework digitalizado donde nos dibujan un cuadrante y poder de alguna manera organizar por prioridades esas inteligencias artificiales que hemos detectado como inteligencias artificiales, perdón, que pueden impactar en nuestro negocio, el poder priorizarlas es un valor añadido muy importante. De hecho, nos dimos cuenta a la hora de aplicar a nuestros clientes que incluso esta tecnología ya no solo vale para detectar qué inteligencia artificial podemos aplicar en nuestro negocio, incluso para poder medir el nivel de digitalización de la empresa con la que estamos aplicando esta metodología. Porque hay empresas que puede ocurrir que actualmente con el dato que tienen, pues quizás todavía no están preparadas para aplicar una inteligencia artificial, lo cual nos indica, nos da una fotografía de cuál es el estado de digitalización de la empresa y los planteamientos tienen que ser otros. Por lo tanto, sirve también incluso para hacer una foto de cuál es el estado digital de las compañías, ¿de acuerdo? Ahí ya, bueno, Emily ha explicado un poquito
cuáles son las 3 etapas de la metodología. Nosotros, en la última etapa, la parte de estrategia, ese documento que de alguna manera nosotros generamos a partir de las sesiones que hacemos con nuestros clientes, lo hemos enlazado con nuestra herramienta Alchemy, de manera que una vez habiendo finalizado la metodología, una vez habiendo detectado qué inteligencias artificiales pueden impactar más en nuestro negocio, pueden escalar más, pueden aplicar más, entendemos que hay que saltar a la segunda etapa, que es la etapa de consultoría del dato, si queréis, donde tenemos que agarrar ese dato detectado en la compañía y de alguna manera organizarlo, darle sentido de negocio para luego poder aplicar la inteligencia artificial derivada, ¿vale? Entonces aquí es donde nosotros enlazamos la metodología IBISFI en un primer estadio junto con nuestra metodología, nuestra tecnología Alchemy, de manera que lo que estamos procurando es acelerar todo el proceso end-to-end, desde el principio hasta el final, para que esas soluciones que integramos nosotros en clientes puedan ser desplegadas lo más rápido posible y puedan retornar lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y ahora, como Emily, estoy abierto a las preguntas. Dejo de compartir. Perfecto. Pues hemos acabado antes de tiempo del previsto, pero bueno, yo aquí tengo bastantes consultas que nos han enviado antes del webinar y alguna que nos ha llegado ahora. No sé si, Emily, tienes alguna. Si quieres, arranco yo con alguna de las que tengo. Ok. ¿Vale? Una de las dudas que tenían es si hay un mínimo, máximo tamaño de empresa en el que esta metodología se puede aplicar, ¿no? O sea, siempre estamos pensando en gran multinacional donde igual tienen recursos y capacidad para ponerlo en marcha, pero el 97% de las empresas, por ejemplo, aquí en Cantabria son pymes y el 60 y tantos por ciento son de 5 o menos empleados, ¿no? Entonces, la pregunta es, oye, la metodología es eficaz en cualquier tipología de tamaño y tipo de empresa, ¿eh? Porque siempre estamos pensando en empresas industriales, pero también puede ser de servicios, logística, etcétera, ¿no? Cualquiera de los dos, pone, si quieres. Una y todo tuyo. Vale. Bueno, nosotros en nuestro caso estamos aplicando mucho en PyME, ¿vale? Por un lado, porque bueno, es más accesible, ¿no? Si quieres, para nosotros. Nosotros al final también somos una pequeña empresa y la accesibilidad es otra. Pero sobre todo porque bueno, esa cercanía, esa capacidad de poder llegar presencialmente a aplicar la metodología en los órganos directivos, que no solo directivos, porque al final en esta metodología lo que procuramos, por lo menos en nuestro caso, es que participen, vamos a decir, diferentes perfiles, ¿no? Tanto un perfil técnico como quizás un perfil más de ventas, más comercial y un perfil más ejecutivo, ¿de acuerdo? Procuramos cubrir ese paraguas porque bueno, al final esa transversalidad, esas visiones diferentes del negocio ayudan a detectar mejor, a encauzar mejor ese embudo hacia una inteligencia artificial que realmente resuelva los problemas que tienen las compañías. Dicho esto, en el caso de las pymes, que es donde estamos aplicando, suele ser bastante sencillo porque al final no es lo mismo que trabajar con una gran empresa donde quizás tú detectas una inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial está muy ubicada, es muy de nicho, es muy de un departamento, ¿no? Cuando hablamos nosotros con pymes ya estamos hablando del negocio en su totalidad. Estamos dando una visión 360 donde realmente estamos trabajando de manera transversal, estamos analizando la inteligencia artificial en todos los departamentos que componen esa empresa, ¿no? Entonces es una visión como mucho más global y mucho más estratégica, mucho más a largo plazo, ¿no? Entonces los debates que se dan, que son muy interesantes, y sobre eso también Emilio nos puede hablar largo y tendido, las preguntas que se lanzan llevan bueno, a discutir entre ellos. Muchas veces ocurre que el técnico comprende la pregunta de otra manera a como la puede comprender un ejecutivo, y por ahí, y si quisiera incidir en esto, de esto no se ha comentado nada, el papel vamos a decir, del dinamizador, que en este caso somos nosotros, o puede ser Emilio o cualquier partner que esté trabajando con Dear Intelligence, es muy importante.
Es decir, al final no es una metodología que, mira, yo te doy las cartas y trabájatelas. No, no, al final esa visión técnica, esa visión de impacto de negocio, esa visión de cómo realmente la inteligencia artificial está impactando actualmente en las pymes, donde ya estamos instaurando, donde ya estamos integrando estas soluciones, es muy importante. Cara a ayudar a encaminar esos debates para que las aguas vayan por el cauce correcto y realmente la aplicación de esta metodología sea un éxito, ¿no? Entonces, es una metodología muy atractiva, muy aplicable, muy entendible, muy llana para cualquier persona de la calle. Eso es lo que realmente hace atractiva esta tecnología. Hay una parte importante también que nosotros aplicamos, que es la explicación de qué es la inteligencia artificial antes de empezar a aplicar las propias cartas. Es decir, nosotros solemos procurar hacer una pequeña introducción de 5 o 10 minutos, muy breve, para hablar de qué es la inteligencia artificial realmente, porque hay muchísima literatura, hay muchísima película, cada uno se lo imagina de una determinada manera, ¿de acuerdo? Y aterrizar esa idea para partir todos de cero bajo un mismo concepto es vital, porque si no, los debates a partir de las cartas pueden derivar en casos de uso que realmente no son factibles y no son reales, ¿no? Entonces, esa parte de allanar el camino para luego empezar a aplicar la metodología, desde nuestro punto de vista, es fundamental. Y dicho esto, que no sé si te he contestado la pregunta al final, pero nosotros realmente nos sentimos muy cómodos en PyME y la percepción que tenemos y el feedback que recibimos por parte de la pequeña y mediana empresa es la misma. Al final es una metodología muy amigable, muy familiar, pero que realmente el hecho de que sea amigable y familiar no va en contradicción con que los resultados también son espectaculares. O sea, nosotros estamos aplicando esta metodología, están saliendo casos de uso y esos casos de uso actualmente ya están en funcionamiento algunos, ¿no? Y están impactando en el negocio, por lo tanto funciona. Eso, bueno, al principio nosotros cuando empezamos a hablar con Emily y con la gente de Ibisfy, bueno, pues no, voy a reconocer que al principio siempre hay cierto escepticismo, ¿no? Al final, hasta que pruebas y validas, pues bueno, uno no sabe, ¿no? Yo te puedo creer o no te puedo creer, pero en cualquier caso decidimos aplicar, ¿no?, la metodología de Ibisfy porque nos daba buena sensación, ¿no? Y realmente esas sensaciones se han visto validadas, ¿no? Nosotros hemos aplicado ya esta metodología ya en unas cuantas pymes, en todas ellas han salido casos de uso. Y luego, enlazando eso con nuestra herramienta Alchemy, esos casos de uso se han podido aplicar de una manera más o menos rápida, ¿no? Y actualmente los clientes que aplicaron en su momento la metodología Ibisfy ya han visto que esta metodología luego finalmente se convierte en un resultado, que al final de eso se trata, ¿no? No se trata de empezar a debatir, de empezar a discutir qué es la inteligencia artificial y qué no es, si esta metodología realmente no tiene en su base una visión completamente pragmática. Y eso también es otro valor que tiene Ibisfy, ¿no? Es muy práctico. O sea, lo que va a salir es algo muy práctico, muy técnico que se puede llevar a cabo, ¿no? Y ese es uno de los grandes valores. Perfecto. Y por ir a lo práctico, ¿qué suele recomendar? Porque esto al final hay alguien que lo tiene que liderar, no sé si el propietario, algún departamento concreto. Y luego, es un proceso ¿de qué tiempos hablamos? Es un proceso que tiene 5 sesiones, que tiene una sesión que dura 3 horas. Entiendo que todo presencial, ¿no? Sí, a ver, la metodología se concibió en un proceso presencial donde destinábamos entre 4 y 6 horas de reunión con los empleados de la empresa y luego en menos de 2 semanas se generaba el entregable. Ese era el proceso que nosotros imaginamos. ¿Qué pasó? Nos enganchó la COVID por en medio y entonces ahí empezamos a ver que el tema presencial pues no era posible y validamos si era interesante poder hacer la dinámica de manera remota. La dinámica necesita ese trabajo grupal, ¿vale? Y es difícil el poder trabajarlo de una manera remota, ¿vale? De todas maneras, lo que incorporamos nosotros, porque Ibisfy lleva una plataforma que ayuda a digitalizar todo el proceso de la dinámica, pues hicimos que en la fase de la creación de la dinámica se pudiera hacer la parte del discovery y la lectura de las cartas a través de la propia plataforma. Eso permite el poder hacer una dinámica, no digamos remota, sino que a través de una videoconferencia, ¿vale? Porque el concepto es distinto, ¿vale?
Pero de todas maneras, donde creemos que la metodología tiene valor y se recoge mucha más información es en el tema presencial. A partir de aquí, los partners y en este caso Scutic también han modelado un poco ese servicio, ¿vale? Si no me equivoco, Scutic ha validado, por ejemplo, el poder hacer la parte del discovery en una sesión y luego hacer la siguiente solo con el Canvas, ¿vale? Cada uno lo puede optimizar, ¿vale? Lo importante es que sea, como decíamos antes, que el dinamizador tenga esa capacidad de que la dinámica fluya, ¿vale? Y a partir de aquí, si lo hacemos en 4 horas, mucho mejor que en 6, pero en alargarse mucho el negocio se cansa, ¿vale? Con lo cual hay que hacerlo de manera ágil, ¿vale? Rápida. Una duda que nos ha llegado es precisamente que Unai ha comentado casos de éxito, ¿no? Y muchas veces nosotros conocemos aquí en la Cámara casos de empresas que apuestan por soluciones de computer vision o de predictivo de datos, etcétera. Pero la duda es, primero, ¿cómo priorizáis? ¿Vale? ¿En base a qué? Costes, tiempo, impacto, etcétera. Y luego, si vuestra metodología al final identifica una serie de procesos en los que implantar la tecnología, ¿vale? Cómo eso luego se escala a negocio y no se quede en proyectos piloto, ¿no? Voy yo, ¿no? Sí. Vale. Sí. Al final, ¿cómo priorizamos, no? Esa era la primera pregunta. Evidentemente, yo creo que aquí el Canvas tiene mucho que decir, porque al final le da un nivel de profundidad mayor, pero al final el que prioriza es el cliente. O sea, el cliente es el que conoce su negocio, el cliente es el que sabe realmente qué impacto. Nosotros le podemos ayudar, porque al final tenemos una experiencia, sabemos cómo aplica o cómo no aplica la inteligencia artificial, las oportunidades que le puede ofrecer esa inteligencia artificial a la hora de aplicar esas priorizaciones que el cliente ha detectado, ¿de acuerdo? Para eso está un poquito el cuadrante que explicaba Emily, donde quizás para un cliente puede ser prioritario aplicar una inteligencia artificial, pero dado que todavía no tiene el dato suficiente para aplicar esa inteligencia artificial, lo tenemos que dejar para más adelante, ¿no? Entonces, es una especie de balanza, ¿no? Donde participan, por un lado, la visión del cliente, la visión de negocio, la visión de cómo cree que la inteligencia artificial le puede ayudar, y luego una visión quizás un poquito más técnica o más pragmática. Bueno, vale, esto es lo que usted desea, pero veamos a ver si realmente esta aplicación que se desea se puede llevar a cabo de una manera más o menos rápida, ¿no? Que es otra de las virtudes de Ibisfy, ¿no? Cuando hablamos de priorizar, estamos hablando de procesos acelerados. No estamos hablando de desarrollos que de alguna manera se pueden alargar muchísimo en el tiempo. Procuramos que sea algo práctico y visible en el corto plazo, porque solo de esa manera vamos a conseguir que realmente la inteligencia artificial de alguna manera empiece a impregnar toda la cadena de valor, ¿no? Si nos metemos en proyectos que no escalan y efectivamente se alargan en años, pues bueno, pues es más complicado, ¿no? Entonces, hay diferentes variables que se toman en cuenta, ¿no? No hay una fórmula mágica que podamos utilizar para priorizar. Entonces, ahí en el debate abierto con las empresas que aplican esta metodología, bueno, vas viendo cómo se va construyendo ese castillo y finalmente hay una inteligencia artificial prioritaria que sobresale sobre el resto, ¿no? Pero eso es fruto del debate. Y luego el tema de los pilotos y cómo hacemos para que estas aplicaciones no se queden en pilotos. En nuestro caso, las aplicaciones que estamos haciendo son ya producto. O sea, las inteligencias artificiales que se detectan, os puedo hablar de casos de uso así como bastante curiosos, pues como puede ser, por ejemplo, en empresas educativas de formación, pues una plataforma de e-learning cuyo core es inteligencia artificial. Es un caso muy real que actualmente estamos aplicando y el final o la finalización del proyecto detectado a partir de esta metodología es un producto que el cliente va a vender. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no estamos hablando de detectar un proyecto piloto y dejarlo ahí, sino estamos hablando de detectar posibles productos, posibles servicios para que el cliente pueda explotar
y pueda vender más allá, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de la aceleración que comentaba antes. Es decir, si nosotros identificamos producto final con algo muy grande que se alarga muchísimo el tiempo, lo que tenemos que hacer es intentar acotar esos tiempos de desarrollo. Y es por eso que os comentaba en las diapositivas iniciales de la importancia de tener, de alguna manera, esas 3 etapas más o menos automatizadas para que esos despliegues sean rápidos y no se queden en un mero piloto. Y en nuestro caso, por eso aplicamos esta metodología Ibisfy, que nos da muchísima aceleración en el diseño, pero luego también nuestra tecnología Alchemy para aplicar esos desarrollos de manera semiautomática. Vale, fenomenal. Yo, tengo aquí una última pregunta, si no tenéis otra más, si no nos llega alguna más, es sobre, siempre hablamos de empresas que disponen de alguna manera de datos, ¿no? De alguna manera estructurados o no estructurados, no sé cómo estarán, pero hay empresas que me imagino que os habéis encontrado que la información igual no es accesible o no tienen suficiente información como para generar inteligencia artificial, me imagino, en un modelo predictivo o lo que fuera, ¿no? Entonces, eso, como vosotros, no sé si la metodología vuestra ayuda en esa fase o son fases posteriores, ¿no? A generar esa información, ¿no? Vale, efectivamente, es un poquito también lo que comentaba antes, ¿no? Al final, el propio cuadrante del framework de Ibisfy nos ayuda a detectar en qué proceso de digitalización se encuentran las empresas que aplican esta metodología. Por lo tanto, aunque evidentemente cuando empiezas a aplicar a Ibisfy, el objetivo principal es detectar esa inteligencia artificial, a veces la realidad es muy testaruda, nos baja a tierra y nos dice, no, pero es que esta empresa todavía no está lo suficientemente digitalizada como para poder aplicar esa inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos lo que hay que hacer es dar un paso atrás, tener una visión espectral mucho más amplia, ser conscientes de en qué estadio nos encontramos y empezar a trabajar en la generación del dato, en esa estrategia del dato, pero bajo un pasito más atrás, ¿vale? Entonces, ese cuadrante, desde nuestro punto de vista, es muy útil porque sirve para detectar realmente ya no solo la inteligencia artificial, sino en qué estadio se encuentran las empresas que aplican y a partir de ahí empezar a construir, ¿vale? Entonces, las fases en las que nos estamos encontrando son muy diversas. Es cierto que en la mayoría de los casos, las empresas que se acercan a nosotros ya tienen dato. Muchas veces ocurre que sospechan que tienen dato y muchas veces el hecho de tener dato tampoco es un seguro, ¿vale? Porque quizás ese dato no tiene la calidad suficiente o bueno, está tan desorganizada que bueno, necesita darle una vuelta, ¿vale? Pero generalmente es cierto que suelen tener dato y en aquellas empresas que todavía no tienen dato, pues demos un paso atrás y empecemos a planificar cómo generar un dato con sentido de negocio, ¿vale? Entonces ahí es cierto que existen 2 vertientes. No sé si, Emily, estás de acuerdo conmigo, pero en nuestro caso lo hemos visto clarísimo. Sí, incluso, de hecho, al final es empresas que tengan interés por identificar si en su negocio puede existir la posibilidad de implementar inteligencia artificial, cuanto antes sean conscientes de su capacidad de poder entrenar ciertos modelos, pues mucho mejor. Nos ha pasado, por ejemplo, en una dinámica en la cual el dato estaba, pero no estaba en el estadio necesario, ¿vale? Era una empresa en la cual el dato lo recibía ya anonimizado. Entonces, cantidad de datos tenía, pero el hecho de que estuviese anonimizado no le permitía el poder trabajar o poder entrenar esos modelos. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó no era un problema de trabajar ya el dato, sino de negociar con quien compartía el dato para poder acceder a un estadio previo. O sea, ocurren cosas de este estilo, ¿vale? Entonces, lo importante, o sea, de hecho, la inteligencia artificial, igual que la metodología, no es magia, ¿vale? No es magia, ¿vale? Entonces, evidentemente, las empresas tienen que ser conscientes de que la inteligencia artificial que se incorporará a través de grandes fabricantes en RPs, en CRMs o en diferentes herramientas que pueden utilizar, ellos la podrán consumir, porque ahí ya existen modelos entrenados. La metodología está buscando modelos propios, o sea, inteligencia artificial propia. Y esa tiene que nacer del dato. Luego se puede complementar con datos que ahora no han empezado a recuperar. Y ahí viene toda la parte de visión por computación, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo que no tiene sentido es empezar a trabajar, menos para nosotros, empezar a trabajar en un concepto de digitalización
sin un objetivo claro. Entonces, un objetivo claro de la digitalización es la posible capacidad de crear inteligencia artificial para mejorar o incluso transformar mi modelo de negocio. Y ahí es donde incidimos. Entonces, dicho todo esto, la pyme, cuando se acerca a este escenario, tiene una sensación de alto riesgo. ¿Qué intentamos? Pues minimizar ese impacto, ¿vale? Porque luego habrá que hacer una cierta inversión, pero esta inversión tiene que ser consciente de que estamos en un ámbito de pyme. No podemos llevar la inteligencia artificial con proyectos millonarios. O sea, no existe esto, ¿vale? Entonces, nosotros lo que estamos intentando es acercar la inteligencia artificial desde negocio, con la parte de la metodología, pero luego, evidentemente, tiene que existir un proceso que acelere para que la pyme pueda empezar a creer que es capaz de implementar inteligencia artificial, ¿no? Y ese es el objetivo. Fenomenal. Además, yo creo que es un poco el resumen del webinar lo que acabas de contar, ¿no? Yo creo que es el buen marco para cerrarlo si queréis. Veo que no hay más preguntas y tampoco queremos alargarlo más de lo necesario. Yo creo que la idea está clara. Yo sí, primero quería agradecer tanto a Emilio como a Unai la participación. Entiendo que podamos hacer llegar más información a las empresas que están ahora mismo escuchándonos, aquellos que nos vean por YouTube. Haremos llegar más información de la metodología, creo que ha sido muy interesante. Y nada, oye, yo si os parece, oye, agradecer a los que estáis aquí todavía aguantándonos, aquellos que nos vais a ver luego en el online, offline. Y sin más, oye, yo finalizaremos ahora el webinar y la grabación. Haremos llegar vuestra presentación y vuestros datos de contacto para que cualquier empresa o a través de la cámara o a través vuestro directamente os hagan cualquier consulta y en el mismo email que vamos a enviaros de encuesta de satisfacción, que siempre estaremos cercanos al 10, 9,8 seguramente, y el vídeo de la presentación lo haremos llegar y así vuestros datos de contacto, ¿no? Entonces, sin más, oye, agradeceros a Emily y Unai la participación y A vosotros. si no tenéis nada más, vamos finalizando, ¿no? Entiendo, Emily, que esto es casi un atraco. Yo creo que ha sido interesante la ponencia. Igual repetimos en breve tiempo, ¿no? Yo creo que se nos ha quedado igual porque en el periodo vacacional muchas empresas que no han podido asistir. Igual buscamos otras fechas para igual ver casos de usos concretos en la medida de lo que podáis, ¿no? Encantados, sin ningún problema. Claro que sí. Con ello. Vale, fenomenal. Pues oye, nada, vamos a ir cerrando si queréis el webinar y a los que queráis seguirnos en nuestras redes, ahí estamos disponibles y a través de la página web de la cámara pues veréis el resto de actividades dentro del programa Acelera Pyme y os invitamos a participar, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a ir desconectando y muchas gracias a todos. Gracias, buenos días. Gracias. Chao. Gracias.